programado el evento para hoy día, un evento muy importante que es clave en nuestro avance, en particular para los inspectores de trabajo, en la medida que, como ustedes saben, hace ya 4 años convenimos con el empleador en que se iba a instalar un comité de la carga, pues un comité paritario por el sindicato y el empleador que defina la mejor manera, los criterios más adecuados para que haya una carga de trabajo razonable y equitativa entre los inspectores. Luego de muchos años, este comité ha funcionado, se ha reunido innumerables veces. Por nuestra parte, han estado presentes de manera muy activa en la parte final Julio César Ollero, Edgar Vallejos, y en particular tenemos que reconocer también el trabajo, y el despliegue y el tiempo y la dedicación que le ha dedicado Kevin Elizalde, nuestro representante en la comisión, quien incluso ha abordado la parte técnica y se ha logrado la implementación temporal de un nuevo modelo para la carga de trabajo de los inspectores. En la medida que el empleador pues, ya ha empezado la implementación de este modelo, pero no lo ha explicado con la claridad que corresponde, nos queda a nosotros hacer la explicación, hacer la difusión, eh, hacer colectivo este modelo para ver sus avances y sus particularidades, ¿no? En ese sentido, el llamado, el encargado, el más adecuado para explicarnos la metodología, la manera de aplicarse esta nueva carga de trabajo es Kevin, quien nos va a exponer eh, de manera concreta en qué consiste esta aplicación para los inspectores a nivel nacional, ¿no? También creo que nos acompaña, si no recuerdo, Johan Rosas, que si bien no es de nuestro sindicato, también reconocemos su participación y que lo va a apoyar en la parte técnica de esta exposición. Así es, sin más, le damos la bienvenida a Kevin Elizalde para que nos exponga. No sé si te hace falta algo, Kevin, nos avisas. Estamos para atenderte. Gracias. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Se me escucha primero para Sí, poder...? se te escucha bien, muy bien. Perfecto, bien. Buenas tardes a cada uno de los presentes. Ya lo explicó brevemente Omar, la razón de mi participación aquí en esta sesión de Meet. Básicamente, bueno, mi persona ha sido partícipe del equipo técnico por parte del sindicato de CISUNAFIL, que junto al compañero Johan, por parte de nuestro par sindical, hemos venido participando con el equipo técnico de los directivos de SUNAFIL para el desarrollo, digamos, un poco técnico del modelo para asignación de carga, tanto órdenes de inspección, asistencias técnicas, entre otros, que básicamente trata de distribuir esta carga de trabajo de una manera equitativa, justa y razonable, considerando pues que existen diferencias entre los diferentes tipos de órdenes de inspección. Estas diferencias pues van marcadas en el tiempo que de manera general tardan en desarrollarse cada expediente inspectivo. Pues, ¿por qué, digamos, la necesidad de esto? Pues porque como hemos venido trabajando con anterioridad con lo que es la asignación tradicional que ha venido siendo, se trabajó bajo un esquema de entrega de órdenes de manera fija, siendo que en última instancia se ordenó la asignación de 16 órdenes al mes para todo el personal inspectivo, para cada uno del personal inspectivo. Y esta, digamos, la desventaja de este esquema de cantidad fija, notaba una gran diferencia entre la asignación o la equidad en la asignación, pues
no es lo mismo, como bien sabemos, comparar una orden de despido o verificación de una paralización con una orden, pues, de accidente de trabajo, o una orden de verificación o fiscalización de beneficios sociales o inclusive derechos fundamentales. No es equivalente. Entonces, con el afán de solucionar todos estos problemas de este método tradicional de asignación de carga, es que se trabajó en el comité de carga de un modelo. Inicialmente se planteaba, bueno, bajo unas ciertas variables que recogían, digamos, aportes de los comités que antecedían, digamos, a este último comité. Se quedó en usar 5 variables que de cierta manera afectan, pues, al tiempo que cada inspector consume para la ejecución de sus labores. Y se trabajó bajo un modelo, digamos, temporal, dada la premura de la necesidad que se requería para la asignación de carga, pues 16 órdenes al mes, sabemos nosotros que no es un número tan razonable para llevar la carga adecuadamente. Entonces, se consideraron 5 variables, entre ellas son el tipo de materia, la cantidad de materias que tiene una orden de inspección, la cantidad de trabajadores que se van a, digamos, a verificar los incumplimientos o el cumplimiento de las materias, y de cierta manera también se planteó el tamaño de la empresa y la otra variable que es la conectividad, dado por el ancho de banda de cada región. Voy a compartir una, digamos, presentación un poco que resume todos los puntos que vamos a hablar en este momento. A ver. Un momento. Omar, ¿me confirmas, por favor, si se ve la presentación? Sí, se ve, está bien, ok. Perfecto. Perfecto. Bien, como les estaba diciendo, para la implementación de este modelo que se desarrolló, se recogían 5 variables que de cierta manera impactan en el tiempo de ejecución de un expediente inspectivo. Ahora, ¿en qué medida o en qué porcentaje, si hablamos de números, impactan en el tiempo? Es que se tenía que determinar cuál de las 5 variables impacta más o tiene mayor significancia en el tiempo total de un expediente. Es así que se trabajó por parte también de SUNAFIL y parte de los sindicatos. Se convocó a grupos de expertos, personal inspectivo que por su experiencia y su trayectoria tenían más que todo la noción a través de todo esto que se hizo. Mediante una aplicación de juicios de expertos, se determinó los porcentajes que influyen, digamos, cada variable. Es así que el tipo de materia es la variable que más influye o más impacta en el tiempo de ejecución de la orden, seguido pues de la cantidad de materias que tiene una orden, trabajadores comprendidos, la conectividad y el tamaño de empresa que aporta, digamos, en total del tiempo de ejecución de una orden, un porcentaje del 4%, por así llamarlo. Pero a la vez también se tenía la necesidad de determinar cuánto es el tiempo que se tarda en ejecutar una orden de inspección. Entonces, sabemos que hay un montón de casos y cada caso pues tiene diferentes subcasos. Entonces, poder abarcar el amplio abanico de casos de orden de inspección era o se tornaba a veces un poco difícil y complicado y por la premura del tiempo no se podía hacer. Es así que se trabajó en base a un caso, digamos, modelo, un caso sencillo, práctico, que involucraba pues la fiscalización de una materia un poco de baja complejidad, por ejemplo, lo que son entrega de boletas, para fiscalizar entre 1 a 5 trabajadores, y es así que se determinó una serie de actividades que realiza el cuerpo inspectivo. Por ejemplo, las comprobaciones de datos, elaborar un requerimiento de información,
que involucra no solo el de la elaboración en sí del documento, sino también la subida en el propio sistema en sí para notificar también. También lo que es la descarga de la información que remite el empleador, cuánto es el tiempo que se tarda en promedio hacer esta actividad. Luego de que se descarga, cuánto es el tiempo promedio que se tarda en poder analizar esta información del primer requerimiento. También, en caso de hubiera un segundo requerimiento, cuánto es el tiempo que me demora elaborarlo. Y lo mismo, descargar la información y analizar la información. La visita de inspección, cuánto tiempo me tarda en promedio para un caso de esta naturaleza. También el desplazamiento que conlleva realizar, digamos, en promedio para zonas no tan alejadas, cuando hago una visita o la duración de una comparecencia, el tiempo que me tardo en realizar una medida inspectiva de requerimiento también, determinar también el porcentaje de medidas inspectivas que de manera histórica se han podido ejecutar. También cuánto se tardaría en realizar un informe o elaborar un acta de infracción y también el tiempo de aquellas labores un poco administrativas que realizamos en el propio expediente, ya sea cuando imprimimos el expediente, cuando lo foliamos, cuando guardamos la información en CDs, o inclusive ahora que quizás no se abordó de manera más detallada porque fue una implementación al final que vino, lo que es la implementación del expediente digital, que también de cierta manera influye en el tiempo, pero que de cierta manera inicialmente hay una compensación con esto de la impresión del documento, del expediente y la foliación. También los tiempos de ingresar las actuaciones al SI, y bueno, se determinó también a través de un juicio de expertos y la experiencia también de inspectores que se convocaron, tanto de la parte de los sindicatos, que pues si están presentes aquí no me dejarán mentir, fue una lucha, digamos, si puedo llamarlo así, una lucha por hacer respetar el tiempo real que tarda en la elaboración o la ejecución de cada actividad. Y finalmente, en algunos puntos que de manera objetiva se demostró y en otros puntos que de repente de manera consensuada se llegó a un acuerdo, se estableció un tiempo total de lo que es un expediente de este tipo de orden. Y a partir de este tiempo es que se extrapoló para los diferentes, digamos, casos o que involucran la combinación de todas estas variables. Entonces, porque si podemos ver en la siguiente presentación, cada variable tiene diferentes casos o diferentes subvariables. Por ejemplo, la variable tipo de materia, dentro de ella se ha clasificado todo, digamos, el abanico de materias que existen actualmente en estos 5 rangos, o se les ha dado estos 5 pesos, desde el peso menor, que es una materia no compleja, hasta el peso mayor, que involucra una materia muy compleja. Por ejemplo, si puedo citar un ejemplo, las materias de lo que involucra beneficios sociales, gratificaciones, CTS, se les ha catalogado como un peso de medio, complejidad media, un peso 3. Y, por ejemplo, una materia de lo que es investigación de accidentes de trabajo, lo que son materias de libertad sindical, hostigamientos, actos de hostilidad, son materias de peso 5, materias muy complejas. ¿Sí? También la cantidad de materias, esta variable está dividida en 5 casos también. Cuando una orden tiene una materia va a tener un puntaje. Cuando una orden tiene entre 2 a 3 materias va a tener otro puntaje. Si una orden tiene más de 9 materias, también tiene un puntaje más alto dentro de esta variable. Igual con la cantidad de trabajadores, se determinó rangos, siendo el rango más, digamos, más o menos complejo, entre comillas, o que menos tiempo podría demandar, es el rango de 1 a 5. Luego va subiendo a cuando la orden comprende a 6 o a 10 trabajadores, de 11 a 20 trabajadores o de 21 a más. Y así con las demás variables. Por ejemplo, la conectividad, que más que todo una variable que se introdujo por parte de SUNAFIL,
que de cierta manera impacta en lo que es el tiempo que demanda un expediente. Se clasificó a todas las intendencias, perdón, a los departamentos, las intendencias regionales, de acuerdo al ancho de banda de la región, siendo aquellas de conectividad alta, en el supuesto de que impactan menos en el desarrollo del expediente, y aquellas zonas donde la conectividad es mala, por así decirlo, se le otorgó la conectividad baja. Por ejemplo, en Loreto se le dio conectividad baja. Y así, igual el tamaño de empresa, más que todo la clasificación va por el lado del volumen de ventas que pueda representar la empresa, por eso esas 4 categorías: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Entonces, ¿lo que hace el modelo? Lo que hace el modelo es estas 5 variables, de acuerdo a cada uno de sus subcasos, encontrar el valor que representa. Y una vez, por ejemplo, para el tamaño de tipo de materia B1, cantidad de materia B2 y así, y una vez que se tiene este puntaje en función a lo que les presenté anteriormente, de acuerdo a estos porcentajes y la ponderación que tiene cada variable, se encuentra el peso de la orden. A este peso se le ha denominado esfuerzo o puntos de esfuerzo, ¿sí? Es así que una orden va a tener un esfuerzo mayor o puntos de esfuerzo mayor si recoge, pues, puntaje mayor. Dígase una orden que tiene una materia que es muy compleja eh, y las demás, digamos, y si las demás variables se mantienen constantes a comparación con otra orden cuya materia es menos compleja o de complejidad media, pues esta orden muy compleja va a valer más. Y así, la unión de todas estas combinaciones o la combinación de todas estas variables, pues actualmente nos reportan casi 1200 escenarios posibles de un expediente. Parece para ir respondiendo de repente una pregunta que salió, si no me equivoco. ¿Quién cataloga una orden como no compleja o compleja? Bien, lo explicaba, que se formó un equipo técnico de expertos, tanto representantes de la parte de los sindicatos, de nuestro sindicato y de nuestro par sindical, y representantes de SUNAFIL, por así llamarles. Dentro de los representantes de SUNAFIL, pues era personal que ha tenido experiencia en inspecciones o personal inspectivo que ocupaban cargos directivos. Entonces, este equipo técnico de expertos se reunieron en muchas sesiones, pasaron horas y muchos días para poder a cada una de más de 200 materias que se tiene actualmente, poder asignarle un puntaje. Si la materia, por ejemplo, registro en planilla, ¿qué nivel de complejidad tiene? ¿No compleja o a muy compleja? ¿Complejidad media, compleja o baja complejidad? Este equipo de expertos es quien determinó o catalogó a una orden, a una materia como compleja o no compleja. Ahora, ¿quién cataloga a una orden como no compleja o compleja? Es la sumatoria de todas estas combinaciones o todos sus puntajes. Entonces, si una orden es no compleja, pues será aquella orden cuyo tipo de materia pues es una materia no compleja, cuya cantidad de materias es una sola materia, cuyos trabajadores comprendidos es 1 a 5 trabajadores, cuya conectividad es pues en una zona de alta cobertura, una conectividad alta, y el tamaño de empresa a fiscalizar es una microempresa. Entonces, esta combinación de subvariables me va a determinar que una orden es no compleja o baja complejidad, por así llamarle, o tipo 1 como normalmente o como en el modelo se les ha considerado. Y será compleja la orden, por llamarla así, si la suma de todas estas combinaciones, pues me da un puntaje mayor. O sea, si es una orden que tiene un tipo de materia muy compleja, o que estoy fiscalizando más de 9 materias, 9 a más materias, o mis trabajadores comprendidos son 21 a más, o estoy en una zona de baja complejidad, de baja conectividad, y el tamaño de empresa pues es una grande empresa. Esta orden de estas características va a ser más compleja, va a tener mayor nivel de esfuerzo, puntos de esfuerzo, que una orden
las características que dije al inicio, ¿sí? El modelo es quien determina si una orden es no compleja o compleja, asignándoles un puntaje en función de los porcentajes que les señalé. Y este puntaje, pues como les digo, se llama esfuerzo, ¿sí? Entonces el modelo determina el nivel de esfuerzo de una orden de inspección. Y esfuerzo se le llama al punto que se obtiene entre la combinación de todas estas 5 variables. El tema de la complejidad que establece la resolución 189, más que todo, sí ha servido para determinar el tipo de materia también, pero acordarnos que la complejidad de una orden según la resolución es más que, más que todo a definir a la necesidad de que la realice o la competencia de un inspector de trabajo o un inspector auxiliar. Entonces, para este modelo, la complejidad de la materia no, digamos, recoge directamente lo que se señala en esta resolución. ¿Ya? Entonces, más que todo recoge todo este planteamiento que se hizo con el equipo de expertos para determinar materia por materia si es no compleja, baja complejidad, complejidad media, compleja o muy compleja. Obviamente, si ha tenido en cuenta esta resolución, pues se supone que esta resolución también ha partido de un análisis para determinar pues, que se requiera la experiencia pues, de un inspector de trabajo. Pues, recogen cierta parte, pero no va por ahí la complejidad de la orden. ¿Ya? Entonces, una orden que resulte compleja según la resolución 189, pues va a determinar la competencia del inspector de trabajo o el inspector auxiliar. Pero a la vez, pues, cuando se pasa por el modelo para ver su puntaje, va a tener un puntaje. Seguramente va a ser mayor porque va a contener materias que son complejas o muy complejas. Va a ser el puntaje o el nivel de esfuerzo va a ser mayor. ¿Sí? Bien. Lo de la pregunta de las órdenes conjuntas sí lo vamos a ver más adelante, antes para poder seguir continuando. Por ejemplo, tengo un caso aquí para ver el funcionamiento del modelo en sí. Tengo una orden de inspección que se ha asignado en la Intendencia Regional de Arequipa. Que las materias a fiscalizar son 4, CTS, vacaciones, gratificaciones y pago de bonificaciones, pues seguramente bonificación extraordinaria. Que los trabajadores que están comprendidos pues en la denuncia, de repente que da origen a la orden, son 3 trabajadores. Y la empresa a la cual voy a fiscalizar se trata de una gran empresa, entendiendo que una gran empresa, también que no se encuentre en el REMIPE, pues paga todos estos beneficios. Bien, ¿cuál es el nivel de esfuerzo o el esfuerzo de esta orden de inspección? Bien, pues, como les dije al inicio, las materias CTS, vacaciones, gratificaciones, se les ha otorgado una complejidad media de acuerdo al tipo de materia. Entonces, el puntaje de acuerdo a los porcentajes es 8.37. La cantidad de materias, entre 4 a 5 materias, tenemos 4 materias. Entonces, el puntaje que se le ha asignado al modelo, 4.99. ¿Cuántos trabajadores comprendidos? Son 3 allá. Entonces, cae dentro del rango de 1 a 5 trabajadores. Ahí está el puntaje que tiene esa variable. Es en la IRE Arequipa. La IRE Arequipa actualmente se le ha asignado la conectividad alta. Entonces, el puntaje que aporta esto es 2.37. Y el tamaño de empresa se trata de una empresa, gran empresa. Entonces, 1.68. La suma de estos puntajes que aporta cada variable nos da un esfuerzo de la orden de inspección de 18.89 puntos de esfuerzo. Por ejemplo, otro caso. Se trata de una orden que tiene la materia investigación de accidentes de trabajo. Involucra a un trabajador y también de una gran empresa. ¿Cuánto es el puntaje? La materia accidente de trabajo se le ha catalogado como una materia muy compleja. Entonces aporta un puntaje de 13.95. Se trata de una materia, por eso 1.66,
estamos entre 1 a 5 trabajadores, 1.48, y la conectividad es alta, si dicen en la Arequipa, y el tamaño de empresa es una gran empresa. Entonces, el puntaje total de esta orden de accidente de trabajo es de 21.14. ¿Sí? Entonces, a solamente estos dos ejemplos podemos ver que hay una diferencia entre una orden de inspección de beneficios sociales con una orden de inspección de accidentes de trabajo. De cierta manera, podría reflejar la dificultad en el desarrollo de la atención. O también tengo el ejemplo de una materia que involucra derechos fundamentales, lo que es la libertad sindical. Entonces, los trabajadores involucrados en este caso son 50 trabajadores, igual en una gran empresa. ¿Cuánto es el puntaje de esfuerzo? Listo. Estamos ante una materia muy compleja, lo que es libertad sindical. Estamos comprendidos una sola materia. Los trabajadores comprendidos son 50, por eso en el rango de 21 más. Conectividad alta, seguimos en Arequipa. Y el tamaño de empresa, gran empresa. El puntaje total que se obtiene, pues, 25.51. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera es como funciona el modelo para asignación de la carga. Es básicamente determinar cuánto es el esfuerzo de cada orden de inspección a partir de todas estas 5 variables en función de los datos que contenga la orden. ¿Sí? Bien, entonces para ir respondiendo de repente unas preguntas, para no quedarnos después con un montón de preguntas. ¿Qué pasa si en la orden hay materia, horas extra y no registro de control de asistencia? ¿Qué pasa si luego agregan esa materia? ¿Entra en el valor final del esfuerzo, no? Bien. En principio, debemos recordar que cuando nos asignan una orden, nosotros como inspectores hacemos la revisión de la orden para ver si las materias a fiscalizar, de acuerdo a la denuncia y todo ello, y a la calificación que se le ha dado, o si falta alguna materia, podemos dentro del plazo de 48 horas hacer que corrijan la orden de inspección. Pues, y la CIAI, pues, va a otorgar la corrección en caso corresponda. Entonces, en principio, si desde el inicio se está notando que está faltando una materia que debe ir sí o sí, entonces habría que hacer que corrijan esta orden y pues que salga la orden de inspección con todas las materias que corresponden. Y pues al hacer esto, pues va a tener que recalcularse, pues si inicialmente me sacaron con la materia horas extra y yo la devuelvo para que la corrijan, entonces nuevamente va a tener el programador que agregar en el modelo esta nueva materia y poder hacer el recálculo del valor final. Esto pues al inicio de cuando me asignan el expediente. Seguro se preguntarán, ¿y qué pasa luego cuando hago una ampliación de materias? Bueno, esas casuísticas, lo que implica la ampliación de materias, tal vez, se tiene considerado para el desarrollo del modelo final o definitivo que se acordó en el comité. ¿Por qué? En el comité se llegó a un acuerdo de que se iban a realizar dos modelos. El primero, modelo temporal, que por lo que se veía la necesidad de ya contar con un instrumento para la asignación de carga razonable, justa, es que se abarcó un modelo temporal que simplifica muchas cosas, que es el que estamos presentando ahora y el que se viene implementando desde noviembre en casi todas las intendencias. Entonces, este modelo temporal recoge muchas simplificaciones y una de ellas es el considerar también el tema de la ampliación de materias, porque esto implicaba de que cuando yo voy a poder asignar una orden de inspección y cuándo yo voy a poder determinar si el inspector todavía tiene la capacidad o los puntos de esfuerzo necesarios en el mes para poder darle una orden de inspección o no. Entonces, esa oportunidad de asignar la orden o ampliar la materia es que se requería un mayor análisis y por eso es que se, se quedó o se acordó que esto se iba a tratar pues en el desarrollo del modelo definitivo. ¿Sí? Bien. Entonces, de repente para ir adelantándonos,
¿Qué representa esto, este nivel de esfuerzo, puntos de esfuerzo? Ya está bien, tengo que el esfuerzo de estas órdenes de inspección son 18.89, 21.14 y 25.58, pero ¿qué refleja? Bien, pues estos puntos de esfuerzo me van a permitir, o van a permitir al programador y a los inspectores a poder tener un límite de la carga máxima que puedo recibir al mes. Entonces, porque también de eso trataba el objeto del comité, establecer un límite. ¿Y cuál es este límite? Pues en función de las horas totales que se tienen al mes laborables, 8 horas en 22 días, y restando aquellas otras actividades que no son directamente relacionadas con los órdenes de inspección, como son las horas que dedicamos a las reuniones de supervisión, las horas que dedicamos a lo que son la participación de capacitaciones, estas obligatorias en seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de 2 orientaciones al mes, también las horas que demandan realizar estas 2 orientaciones, ojo, y hablo de orientaciones, aquellas que demandan entre 45 a 1 hora de desarrollo, las orientaciones que se realizan virtuales. Estos tiempos se restan al tiempo total que se tiene al mes, al tiempo total de trabajo en función de 8 horas en 22 días, y se tiene un tiempo efectivo para fiscalización. Entonces, este tiempo total, traducido a puntos de esfuerzo o a nivel de esfuerzo, nos arrojó en este equipo técnico del comité que es un puntaje de 220.64. Entonces, ese es el límite máximo de esfuerzo que todo inspector puede hacer en un mes normal. ¿Ya? Y digo un mes normal porque un mes normal es aquel que no tiene, que se trabaja los 22 días hábiles, o sea, que no tiene feriados, mejor dicho, y pues que el inspector no tiene ni vacaciones, ni descansos médicos, ni cualquier otra licencia con goce de haber que no sea compensable, o bueno, como son licencias por paternidad, por maternidad o licencias por lactancia. Entonces, en un mes normal, el esfuerzo máximo es 220.64. ¿Qué significa esto? Que si a mí una orden de inspección tiene un esfuerzo de 25.58, entonces, en el mes, si solamente me dieran estas órdenes así de libertad sindical de 50 trabajadores, estas órdenes como máximo me deberían dar. Y el nivel máximo de esfuerzo es 220.64. Pues una división simple nos arroja pues que me deberían dar más o menos a 8 expedientes por ahí de este nivel de esfuerzo. Si solo me dieran órdenes de inspección de beneficios sociales, lo que vemos acá, ¿cuántas órdenes me darían? Pues una orden de beneficios sociales con estas características nos arroja un esfuerzo de 18.89. Entonces, como 220.64 es el esfuerzo máximo al mes, dividiendo, nos sale pues que tendría que realizar entre 11 a 12 órdenes de inspección, si solamente me dieran órdenes de beneficios sociales. Entonces, en la siguiente lámina podemos observar digamos, la diferencia entre una asignación tradicional, como se ha venido haciendo, con, con el resultado que me arroja con el modelo de asignación actual. Tenemos el caso de 3 inspectores. Bajo la asignación tradicional, nos daban 16 órdenes de inspección al mes. ¿Ya? Entonces, digamos que estamos en el mes de enero del 2022. Si la asignación hubiera seguido o seguiría la asignación tradicional, nos estarían dando 16 órdenes de inspección. Y entre ellas, pues, pueden ser 12, como el ejemplo que estamos poniendo, 12 órdenes sociolaborales, de materias de sociolaborales, 2 accidentes de trabajo, o de repente, y 2 verificación de despido. Ahí me completan mis 16 órdenes. A otro inspector, de repente le asignan 11 órdenes del orden sociolaboral y 5 verificaciones de despido. Tiene sus 16 órdenes. Y otro inspector también le dan 16 órdenes, entre ellas 8 sociolaboral, 4 de accidentes de trabajo, 2 de derechos fundamentales
Y 2, de seguridad y salud en el trabajo, pues que no es accidente de trabajo. Entonces, también esta combinación me arroja 16 órdenes de inspección. Entonces, ¿qué pasa si esta repartición la pasamos con el modelo de asignación actual? Bien. Entonces, en principio, para pasarlo vamos a trabajar bajo los siguientes supuestos. Que las órdenes de orden sociolaboral son aquellas materias de complejidad media, peso 3, 4 materias, como el ejemplo que hice. Estamos hablando de un trabajador todas, para poder trabajarlo bajo las mismas condiciones, conectividad alta, digamos en la IRE Arequipa, y una gran empresa. ¿Ya? Las materias de accidente de trabajo es pues la materia de peso 5, una sola materia, igual un trabajador y una microempresa. De derechos fundamentales, materia de peso 4, digamos de una complejidad, de una materia compleja, una sola materia, un trabajador también. Y de las materias de seguridad y salud en el trabajo, estamos en una materia muy compleja, digamos, matriz hiper, materia muy compleja también. 2 materias, digamos también matriz hiper y a la vez también condiciones de seguridad y salud, condiciones de seguridad también. ¿Sí? O inclusive pueden ser otra materia, por ejemplo, entrega de equipos de protección personal o cualquier otra materia. Lo importante es que cada variable, de cierta manera, va de forma independiente. Es decir, si son 2 materias, dentro de ellas pueden haber materias complejas y materias no complejas o de baja complejidad. ¿Sí? Y son 2 materias, pero al final, quien me determina el tipo de materia o la complejidad de la materia es pues la que tiene mayor peso. Si hay condiciones de seguridad, aquella materia está catalogada como peso 5. Y si es equipos de protección personal, está catalogada como peso 3. Entonces, ¿quién manda aquí? El peso 5, el máximo. Muy bien. Entonces, para el primer inspector, las 12 órdenes de orden sociolaboral nos están arrojando un peso de 18.19 cada una, medio, bueno, un esfuerzo máximo, un esfuerzo, perdón, del total de las 12 órdenes de 226. Los 2 accidentes de trabajo, 39. Y 2 órdenes de verificación de despido, se les ha otorgado un peso de 6.5 a cada una, ambas suman 13. ¿Cuánto es el esfuerzo que asignaron o que podrían haber asignado con 16 órdenes de inspección? 279.40. ¿Cuánto esfuerzo debieron haberme asignado o deberían asignarme solamente en el mes con el modelo actual? 220 puntos de 64. Entonces, estaremos hablando que esta repartición de 16 órdenes hay un sobreesfuerzo o están entregando más órdenes de las que deberían dar. ¿Sí? Haciendo cálculos o haciendo combinaciones entre lo menor y mayor cantidad de órdenes que podrían darme, pues en vez de 16, estos mismos tipos deberían haberme dado entre 12 a 13 órdenes para poder cumplir yo con un esfuerzo de 220.64 al mes como máximo. El segundo inspector, ¿cuánto es el nivel de esfuerzo según esta repartición? Pues haciendo sumas, el nivel de esfuerzo de este inspector es 240, entonces hay un exceso de menos 19, de 19.65 puntos de esfuerzo. Entonces, ¿cuántas órdenes debieron asignarle al inspector? En vez de 16, debieron haberle asignado de repente entre 13 a 15. Las 11 órdenes de socio laboral, ya con ellas voy 207. Y de repente completando con algunas más de verificación de despido para llegar al 220. ¿Sí? Entonces, y al inspector, 3. Según la combinación y el punto de esfuerzo de estas órdenes, le han dado 310 puntos de esfuerzo. Entonces hay un exceso de menos de 89. Entonces, ¿cuánto debieron haberle asignado según la combinación si le daban de estas órdenes? Pues debieron haberle dado entre 11 a 12 órdenes si me daban de estas combinaciones. De repente retirando algunas de accidentes de trabajo, de derechos fundamentales, sociolaborales. Pero solamente deberían haberme dado 11 a 12 para poder llegar al 220 de ese mes. ¿Sí? Bien. A ver, de repente para ir respondiendo las preguntas. ¿Qué pasa en el caso de número de órdenes, de las órdenes conjuntas? Bien.
Había dicho que el esfuerzo máximo por inspector al mes es de 220.64 en un mes normal. Entonces, cada que le asignan una orden de inspección, la orden va aportando un puntaje, un nivel de esfuerzo. De repente 18, otra 20, otra 6.5, 10, de repente 15 y así. De tal manera que al final tiene que llegar al total de 220, no pasarse. ¿Y qué pasa con aquellas órdenes que se asignan de manera conjunta? Pues bien, eh, para fines del modelo, para fines del modelo, lo que se tiene es que la orden tiene un puntaje, ¿ya? Puntos de 20, digamos. Si la orden es conjunta, estamos hablando de que una orden va a ser dada a dos inspectores, por ejemplo. Se tiene entendido que las órdenes, bueno, al menos en la práctica, hay siempre un inspector que es el inspector principal de la orden, es el que realiza casi la mayoría del trabajo. Entonces, este inspector que va a realizar casi por no decir todas las actividades de la orden, pues va a tener que recibir el puntaje de la orden, el esfuerzo de la orden. Ya, muy bien. Pero ¿qué pasa con el inspector que está incorporado en la orden, que participa también en la orden de inspección? O si hay un equipo de inspectores que participan en la orden de inspección, dadas las características de la orden. Pues, por ahora, por este modelo temporal, se creó conveniente o se ha establecido que a los inspectores que participan, que se les llama, entre comillas, de apoyo, se les va a asignar el 25% del valor de la orden. Es decir, si el inspector está de apoyo y la orden vale 20, para el inspector de apoyo, los puntos de esfuerzo van a ser el 25%, o sea, 5 puntos de esfuerzo. Por esa orden de 20, 20 se lleva el inspector que va a estar a cargo de la orden y 5 puntos aparte se le asignan al inspector que está de apoyo. ¿Sí? Entonces, no es que el esfuerzo se divida, o sea, si la orden vale 20, 5 para el de apoyo y 15 para el inspector principal, no, sino que 20, el 100% va a recibir el inspector principal y el 25%, 5, muy aparte, va a recibir el inspector de apoyo. ¿Sí? Es decir, la orden al final no va a valer 20, sino 25, de los cuales 20 el inspector principal y 5 el inspector de apoyo. ¿Sí? Porque de cierta manera tiene lógica porque en el entendido de que se requiere más personal inspectivo para participar de la orden, pues es porque la orden tiene características de ese tipo. Dígase de repente hacer actuaciones de manera simultánea, de repente por equipo de trabajo participar a la misma vez. Entonces, las actividades que se realizan pues son de maneras independientes. Cada inspector consume un tiempo para hacer la visita de repente en la orden y ese tiempo es individual por cada inspector. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay un cuadro más o menos del histórico, haciendo la comparación con el histórico de las órdenes de inspección que se asignaron, que se han venido asignando, básicamente en el año 2020-2021. Bien, lo primero, lo que les decía, el modelo trabaja bajo una base de tiempo de 22 días que se trabajan en el mes, es decir, 176 horas, de las cuales se tienen otras actividades que no son, digamos, o no son directamente vinculadas a la fiscalización, que suman 6.95 horas en el mes. Por tanto, las horas efectivas por el mes para digamos, exclusivamente fiscalizaciones serían pues 169.1 horas. A partir de estas horas es que se trabaja para determinar el nivel máximo de esfuerzo. Por eso es que el esfuerzo es 220.7. ¿Sí? Y cada orden de inspección tiene su puntaje. Y tanto así que se pueden clasificar, o se han clasificado en 6 tipos en realidad. Pero según el modelo son 5 tipos, del 1 al 5, que va desde 8.72, que es lo mínimo que puede valer una orden de inspección, 36.89, que es el máximo puntaje que podría recibir una orden de inspección. ¿Sí? Y también tenemos una orden de tipo 0, pues que involucra aquellas órdenes que
que sus características especiales pues las hacen menos complejas, o el tiempo para digamos, su ejecución es diferente. Entre ellas entran pues las verificaciones de despido arbitrario, lo que son las órdenes de verificación de paralizaciones, ojo, no huelgas como tal, porque la huelga tiene su materia huelga, sino hablo de las verificaciones de hechos de paralizaciones. Y también pues lo que es las constancias de cese. Estos tres tipos de fiscalizaciones están, digamos, o forman lo que es el tipo 0, ¿sí? Y su puntaje de esfuerzo vale 6.5. Y las demás quedan comprendidas entre el rango de 8.72 y 36.89. Bien, ¿qué significa esto? Pues si el esfuerzo máximo es 220, a mí me podrían entregar, si solamente me dieran órdenes del 0, aproximadamente 36 órdenes. ¿Ya? Es decir, si a mí como inspector únicamente yo me dedicara a hacer verificaciones de despido, verificación de hechos de paralizaciones o huelgas y constancias de cese, en el mes únicamente deberían darme 36 para yo completar mi nivel de esfuerzo máximo en el mes. ¿Ya? Si me dieran exclusivamente órdenes del tipo 1, es decir, órdenes que tienen rango entre 8.72 y 14.36, deberían darme como máximo 19 en promedio más o menos, para poder alcanzar 220. Si me dieran órdenes del tipo 5, por ejemplo, órdenes que sus variables la hacen que sean muy complejas, solamente me deberían dar al mes 6 órdenes aproximadamente para completar el esfuerzo máximo que puedo hacer. ¿Sí? Dada el histórico que se tiene, de acuerdo al SIC, aproximadamente el 70% de órdenes recae en órdenes del tipo 2 y tipo 3, es decir, entre 10 y 13 órdenes de inspección abarca el 70% de las órdenes, ¿sí? Más que todo eso. Bien, para luego pasar a responder de repente las preguntas que están haciendo y dar pase también de repente a las intervenciones que están levantando la mano, creo. No sé si, compañero Johan, hay algo de repente que me estoy olvidando, no le estoy señalando. ¿Qué tal, Kevin? Buenas tardes con todos, amigos. No, bueno, la parte fundamental sí, pues está totalmente explicada, muy bien explicada por ti. Añadir que de repente también el modelo considera, como bien lo has indicado, el tema de los feriados, las horas de lactancia, y en función a todas estas características onomásticos, se va descontando el esfuerzo máximo mensual que tiene cada inspector al mes. Agregarle a ello que también en el caso de viajes interprovinciales, este tiempo de viaje o traslado también debe descontarse del esfuerzo total al mes, ¿sí? Hubieron algunas reuniones ya al final del mes de noviembre del año pasado en las que se llegaron a unos últimos acuerdos para que se establecieran como criterios para la aplicación del modelo. Estos criterios adicionales ya se van a oficializar en una siguiente reunión de comité y bueno, también se les estará haciendo conocer a todos ustedes, ¿no? Básicamente eso, Kevin. Perfecto. Bien, a ver, algunas preguntas, voy a pasar a responder de repente. Primero al compañero John Filiberto Salas Pineda, que está levantado la mano. Adelante, por favor. John, parece que no está presente. A ver, John, has levantado la mano, no sé si puedes intervenir. Y parece que no está activo en este momento. En todo caso, Eric y Kevin, Claro. avanza en todo caso con las preguntas y después John que intervenga. Perfecto. A ver, leyéndole una pregunta, dice, ¿qué pasa si es microempresa, pero el trabajador es de régimen general porque fue contratado antes de la inscripción como microempresa? ¿Cómo valora el esfuerzo? Bien, en principio, la variable tamaño de empresa
es decir, si una empresa es microempresa, pequeña empresa, mediana o grande, no va relacionada al trabajador en sí, ¿ya? Es decir, al régimen del trabajador, como lo estaba planteando Luz María. Más que todo va relacionado a una variable intrínseca del tamaño de empresa por volumen de ventas. Que si el trabajador pertenece al régimen y ahora no, tengo entendido pues que seguramente se le está pidiendo los beneficios sociales de manera general, bajo el régimen general. Entonces, esa variable de las materias que puede fiscalizarse va en la otra variable, en tanto cantidad de materias como tipo de materia. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo, más que todo, se determina al inicio cuando se entrega la orden de inspección. Entonces, ahí es cuando se determina el tipo de materia, la cantidad de materias y el tamaño de la empresa. El tema de la ampliación de materias cuando ya está en ejecución la orden, sí es un tema de repente a considerar porque de cierta manera una orden se vuelve más compleja, pues porque ahora voy a tener que fiscalizar más materias, ya que estoy ampliando, y de repente las materias que voy a fiscalizar, una que otra, tiene un nivel de complejidad mayor que inicialmente tenía la orden. Entonces, al final esta orden, efectivamente, pues su nivel de esfuerzo va a ser mayor que cuando salió al inicio. Y es cierto. Entonces, esto se está quedando para el tema del modelo definitivo ya, que se debería terminar. Pero para ahora, el tema del modelo temporal que se viene implementando, este supuesto no lo tiene considerado. ¿Por qué? Porque al igual que este supuesto, también hay otro supuesto. Por ejemplo, ¿qué pasa si, si, la, si la orden de repente termina en una doble obstrucción? De repente. De esa manera, de repente, a veces el empleador no envía información, entonces hay unas actividades que no se realizan. Por ejemplo, el análisis de información ya no va a demandar el mismo tiempo que normalmente demandaba, porque ahora pues no hay nada de información que revisar. Y también de esta manera el esfuerzo inicial se va a ver reducido de cierta manera. Entonces, también esto, por parte de Sunafil, también lo indicaron, que también debería considerarse esa situación. Pero también es una situación que demanda más tiempo para su análisis. Por eso es que de una u otra forma se compensan estos escenarios bajo este modelo temporal. Está bien, no se considera esto, pero de repente voy a tener el caso de que una orden va a terminar de esta manera o una orden va a terminar de otra manera. Entonces, hay una especie de compensación. ¿Sí? Pero sí, de todas maneras impacta eso en el esfuerzo. La otra pregunta, respecto a la complejidad de las materias, ¿existe algún catálogo de materias para identificar cuáles son complejas, medias, bajas, no complejas? ¿Cuáles se soportan en algún documento oficial, resolución del comité de carga, superintendencia? Bien, bueno, en el entendido, todo se ha trabajado en el comité de carga, también en este subcomité técnico, y es ahí donde tanto directivos de Sunafil y representantes de los sindicatos, es que catalogaron todo este listado de materias. Entonces, existe este listado de materias que están incorporados en el modelo e internamente hacen el cálculo, porque lo que se les ha dado a cada programador, en cada intendencia regional, es un aplicativo. Es decir, los programadores no hacen esto de manera manual. A ver, voy presentando de repente el aplicativo para poder, digamos, hacer referencia a lo que estoy hablando. Bien. Cuando ya se tenía terminado esto del modelo temporal, del modelo para asignación de carga, entonces se tenía que tener la manera de cómo implementarlo. Es decir, no va a ser manual, porque indudablemente, pues imaginémonos hacer cada uno de estos variable por variable, de acuerdo a cada orden de inspección, y va a demandar un montón de tiempo para el programador, que es la persona que realiza digamos, el ciclo. Entonces, ¿qué se hizo? Se tenían dos opciones. Una es implementarlo en el SIG mismo, que es lo ideal, que es lo que debería hacerse,
y es lo que se hará seguramente con el paso del tiempo, una vez que ya se tenga definido todo, este tema del modelo definitivo, se hará en el SIG, porque de esta forma, para el programador le va a quitar la opción de hacer un doble registro, ¿sí? Hacerlo directamente en el SIG, jale la información que puede tener el SIG, las materias y todo ello, y de una vez llevar un control en el propio SIG del esfuerzo máximo, de las órdenes, la cantidad de órdenes máximas que podría haberle asignado al inspector en el mes. Esto es lo ideal, pero esto iba a demandar tiempo. Entonces, la otra opción que se acordó en este comité es desarrollar a través de la herramienta del Excel algún aplicativo mediante, pues, macros que es en Excel, algún aplicativo que permita, pues, hacer este trabajo de registro de órdenes de inspección. Es así que tanto la parte de Sunafil, su equipo técnico, como la parte de Johan y mi persona, desarrollamos 2 aplicativos. De estos 2 aplicativos se le dieron a conocer en reuniones a cada intendencia regional digamos, se inició para hacer la implementación gradual del modelo. Entonces, estas intendencias regionales, en realidad todas las intendencias, determinaron que de los 2 aplicativos, cuál era el que les podría resultar un poco más, por así llamarle, fácil para el registro de las órdenes. Porque los 2 aplicativos hacían lo mismo, el modelo ya lo tenían incorporado, codificado, y a partir de alguna selección de opciones nos arrojaba el puntaje máximo de la orden. Es así que finalmente se decidió por usar el modelo que estoy presentando ahorita, que elaboramos junto con Johan. Entonces, actualmente, cada intendencia regional viene trabajando con este aplicativo en Excel para asignar las órdenes de inspección. ¿Sí? Entonces, voy a poner, por ejemplo, en el caso de Tumbes, el aplicativo es este, básicamente. Nos refleja, bueno, el programador, el listado de inspectores que tiene su intendencia, el cargo, pues si es inspector de trabajo, inspector auxiliar, y el esfuerzo actual que lleva en el mes, el esfuerzo máximo que tiene cada inspector, porque ojo, como lo señalaba Johan, el esfuerzo máximo que puede hacer el inspector va a depender del mes en el que estamos, si tiene feriados o no, y si el inspector en ese mes tiene vacaciones o tiene alguna licencia por lactancia, por paternidad, que haga reducir el esfuerzo máximo al mes. ¿Sí? Entonces, en este caso, de manera general, voy a tratar de hacer que todos los inspectores de esta intendencia tienen un esfuerzo máximo de 220 por 64. Bien, entonces, luego, para asignar una orden de inspección, me salen ciertas variables, de ciertos datos que debo requerir. El número de orden de inspección, determinar si los trabajadores contenidos en la orden son conocidos o desconocidos. Es decir, si son conocidos es porque proviene de una denuncia, que ya sé por cuál es mis trabajadores comprendidos en la investigación. Si la orden viene por operativo o viene por una denuncia con reserva de identidad, pues no sé cuántos trabajadores va a involucrar el expediente. Entonces, es así que el programador va a tener que elegir la opción de desconocido. ¿Y qué pasa? La variable trabajadores comprendidos, como bien sabrán, hemos visto, nos pide colocar una cantidad de trabajadores. ¿Y qué va a pasar cuando los trabajadores son desconocidos? No hay una cantidad que colocar. Pues bien, se tiene acordado que los trabajadores que van a, digamos, a considerarse para esta variable va a resultar de la última declaración de la planilla electrónica que hacen las empresas. Entonces, ¿por qué? Porque bajo esta lógica podría entenderse que aquellas empresas pues, que tienen más de 1,000 trabajadores, por ejemplo, entonces es improbable o menos probable que cuando se visita el centro de trabajo, pues solamente encuentre uno. Es menos probable. Que puede pasar, sí puede pasar, pero lo más probable es que en el centro de trabajo pues encuentre 20 o más de 20 trabajadores. Entonces,
nos va a servir estos rangos también para establecer en función de la última declaración. Cuando la empresa no tiene trabajadores declarados, de repente el nivel de informalidad es tal que no hay trabajadores declarados en la planilla, bueno, que en ese caso se tiene considerado que pues se va a considerar el primer rango, entre 1 a 5 trabajadores cuando no hay trabajadores declarados por la planilla o que la empresa no aparezca en la base de datos. Entonces el programador llena, digamos, desconocido, digamos es un trabajador, llena algún número de RUC, por ejemplo, o poner cualquier número, ya, poner acá. La empresa, mi empresa, el programador va a elegir el número de empresa. Esto si el número RUC no aparece en la base de las... Kevin, no se escucha bien. A ver, hola, Omar, ¿se escucha? Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Ya. No sé hasta dónde no me hubieran escuchado. Un minuto antes nada más. Ya. Les explicaba que en el aplicativo, los programadores van a tener que elegir, los trabajadores son conocidos, si se sabe con antelación cuando voy a generar la orden, cuántos trabajadores va a comprender la orden. O desconocido en el caso de que no se conozca, porque es una orden que viene por operativo o por denuncia con reserva. Y para esta situación, se debe colocar el número de RUC y el sistema va a hacer una búsqueda en la base de datos de la SUNAT. Por ejemplo, a ver si pongo mi número de RUC. Entonces, el sistema busca en la base de datos de la SUNAT, extrae la razón social y bueno, en mi caso pues sale que no cuento con trabajadores, ha declarado 0. Entonces el sistema le va a asignar la variable, el rango de trabajadores entre 1 a 5 internamente, ¿sí? Y pues en este caso, como no lo tengo en la base de datos, tanto de tamaño de empresa, ni en la SUNAT, entonces tendría que elegir qué tipo de empresa es. Vamos a ponerle que sea una gran empresa. ¿Bien? Luego el programador, en la parte de acá, va a poder elegir la materia que contiene la orden de inspección. Todo el catálogo de materias que hacía mención la pregunta está incluido ya acá en el modelo que se ha entregado a cada una de las intendencias regionales. Todo esto ya está, digamos, acordado y consensuado e implementado. Solamente faltaba por implementar justamente la Intendencia de Lima Metropolitana. A nivel nacional, toditas las intendencias ya tienen el modelo y ya tendrían que estar aplicando el modelo, ¿sí? Entonces, el programador registra la materia, gratificación, CTS, vacaciones, bonificaciones. Con estos datos, él ya puede determinar cuánto es el peso de la orden. Bueno, haciéndole clic aquí en este botón, pues esta orden tiene un peso de 21.25, según las características, tanto digamos, de las materias y datos que he colocado, como la intendencia en la que estoy, porque de acuerdo a ello depende la conectividad de la intendencia. Por ejemplo, si hago una limpieza acá, si pongo una investigación de accidentes, mortal, de una sola materia, entonces esta orden de inspección con estos datos tiene un peso de 23.50. Entonces, luego el programador pues va a elegir al inspector a quien se le va a asignar la orden, digamos que a mí. Entonces, asigna la orden de inspección y listo. De esta manera, el programador lleva digamos, un control de cuánto es el esfuerzo que va asignando en el mes al inspector. Estamos en el mes de enero. Si yo asigno otra orden de inspección para el mismo, digamos acá, una orden de 25 trabajadores, una microempresa de repente, y por ejemplo la materia vacaciones. Esta materia tiene un peso de 21. ¿Sí? Entonces, la asigno al mismo inspector
y se lleva el control, como les digo, del esfuerzo que va llevando este inspector acumulado en el mes. Ya, con estas dos órdenes va de 44 puntos de esfuerzo. ¿Sí? El máximo que debe llegar es 220.64. El resto, pues, también lleva el control de que todavía le están faltando 176 para completar el esfuerzo. ¿Sí? De esta manera es que se realiza actualmente la asignación de órdenes de inspección. Primero se pasan las órdenes al modelo para ver cuánto esfuerzo tiene la orden y determinar si el inspector todavía tiene esfuerzo disponible para poder asignarle. Porque ¿qué va a pasar? Va a llegar a un punto en que cada inspector ya alcanzó su límite de esfuerzo. Entonces ya no va a poder asignársele órdenes al inspector en ese mes. Ya no podría asignar. Entonces va a tener que hacer una gestión la CII para poder asignar adecuadamente la carga de trabajo bajo este esquema, como se viene haciendo en muchas intendencias actualmente, incluida pues la de Tumbes. A ver, Richard, a ver, adelante, por favor. Una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. En la IRE ANCAS tenemos formados grupos especializados para atender órdenes de seguridad y otro grupo para situación laboral. Mencionaste que finalmente quien programa puede elegir al inspector. ¿En qué medida se podría mantener ese comportamiento o necesariamente van a tener que hacerse mezclas? Kevin, tu micrófono está apagado. Sí, justamente estoy hablando. Bien, perdón. Freddy, si te entiendo bien, me estás diciendo que en ANCAS, los inspectores, dada su experiencia y su perfil, se están catalogados por inspectores que se dedican o se les entrega órdenes de seguridad salud del trabajo y otros órdenes de sociolaboral, ¿no? Bien. Entonces, como el programador tiene todavía la facultad para elegir al inspector, ¿sí? Eso digamos, no está restringido acá en el modelo. El programador, como tal cual lo viene haciendo, seguramente le asigna al inspector órdenes de acuerdo a su perfil, ¿ya? A su experiencia. Entonces, si el inspector se le venían asignando órdenes de seguridad y salud en el trabajo porque dada su experiencia lo hacía así, con el modelo actual todavía pueden seguir asignándoles de esa manera. Pero ¿qué controla este modelo? Controla que la cantidad de órdenes que se le está entregando a ese inspector cumpla con el límite máximo de órdenes o de esfuerzo más que todo que se le puede asignar. Es decir, si anteriormente a ese inspector se le entregaban 16 órdenes de solo seguridad y salud en el trabajo, con el modelo se va a verificar si cada orden de inspección, por cada entrega que voy dando, voy llegando al límite máximo. Y de repente ya con 10 órdenes, con 11 o con 12, ya el inspector alcanzó el esfuerzo máximo en el mes. Entonces ya no podrían asignarle más órdenes, no deberían asignarle más órdenes, en fin de respetar el esfuerzo máximo que pueda hacer un inspector. Todavía pueden seguir dándoles órdenes de seguridad y salud en el trabajo, pero con el límite de que ya no van a ser 16, pues, sino van a ser menos porque el esfuerzo de cada orden ha sumado ya el esfuerzo o el límite máximo permitido. ¿Sí? Igual con sociolaboral. Las órdenes sociolaboral también van a tener que pasar por el modelo y si el esfuerzo máximo llegada a las 11 órdenes ya se alcanzó, pues ya hasta 11 órdenes solamente podrían entregarles. Si con 12 alcanzó, 12 nada más. Si con 13, 14, 14 nada más, según el esfuerzo de cada orden y según el modelo. ¿Sí, Freddy? De acuerdo, copiado. Gracias. Perfecto. A ver, por acá otra pregunta dice,
¿Se considera el periodo comprendido en la investigación, el periodo laboral 1 año, 1 mes, 4 años? Sí, muy buena pregunta. También fue uno de los temas que están pendientes de su valoración en el modelo definitivo. Pero para este modelo temporal, la variable, que bien podría ser variable, periodo comprendido en la investigación, no está considerado acá. O sea, el periodo laboral no se incluye para el cálculo del esfuerzo. Que sabemos bien que no es igual revisar boletas, inclusive boletas, de 1 mes que boletas pues de 1 año. Entonces es totalmente distinto, se demora más tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, no se ha considerado como variable como tal, pero de cierta forma, como se trabaja en base a promedios para la determinación del tiempo promedio para desarrollar la actividad, es que por ahí de repente está considerado ese tiempo de cuánto me demoro en verificar una boleta que verificar 12 boletas en el mes. Entonces, con una me demoro un tiempo 1, con otra me demoro un tiempo 5. Entonces, en promedio, pues un tiempo 3. Entonces, más o menos, de esa manera es que se ha determinado el tiempo de un expediente. Entonces, el periodo laboral y la cantidad de información que pudiera analizar. Cada actividad hay una parte que es análisis de información. Y en esta actividad de análisis de información, había un montón de supuestos entre lo mínimo que puede analizarse y lo máximo que puede analizarse según este caso de una orden modelo. Entonces, quizás ahí está de cierta manera comprendido, pero se considera que debería estar como una variable aparte y pues esto pues seguramente se va a llevar para el modelo definitivo. ¿El cálculo del esfuerzo está automatizado? Es otra pregunta. Sí, aquí como vemos en el aplicativo que se les ha otorgado a cada intendencia regional, el cálculo del esfuerzo sí está automatizado, pero con la salvedad de que actualmente es un registro aparte del SIC. Es decir, cada intendencia tiene una base de datos de las órdenes que asigna al total de inspectores. ¿Sí? Que para asignarlas en el SIC primero tienen que pasar por el modelo, ¿sí? Para ver el nivel de esfuerzo si el inspector todavía puede asignarle, y bueno, finalmente se le asigna en el SIC. ¿Cuál es el puntaje del esfuerzo mensual al que debemos llegar? Bien, el puntaje de esfuerzo máximo en un mes normal es de 220.64. ¿Sí? En un mes normal. Si el mes tuviera un feriado en que cae en día hábil, por ejemplo, diciembre fue un mes que tuvo un feriado en día hábil, el 8 de diciembre, o noviembre también. Entonces, en estos meses que tienen feriados, pues el esfuerzo máximo no va a ser 220, va a ser menos. ¿Y cuánto es? Por ejemplo, en diciembre el esfuerzo máximo fue 210.2. Entonces, seguramente en los siguientes meses que hayan feriados, pues si hay un feriado, 210. Y así sucesivamente. Si hay más feriados, el esfuerzo máximo va a ser mucho menor también. Entonces, cada inspector, en principio, va a llegar a un esfuerzo límite general, dependiendo del mes, si hay feriados o no, 220.64 de manera general si no hay feriados. Pero, dependiendo también si el inspector en ese mes tiene días no efectivos, vacaciones, o tiene un descanso médico, o tiene de repente licencias por lactancia, también se le está, el esfuerzo máximo al que va a llegar no va a ser igual que el del otro inspector, pues va a tener un esfuerzo máximo menor. Por acá otra pregunta, la sumatoria de los esfuerzos mensuales, ¿hasta qué valor límite debemos llegar por cada mes? Bueno, es la misma pregunta casi que lo que respondí, 220.64 por mes normal. ¿Los feriados los descuentan? Sí, como explicó mi compañero Johan, los feriados sí se descuentan en este modelo de asignación. Pero aquí un paréntesis, los feriados como días no laborables, como tal. ¿Por qué? Porque va a haber, o han habido feriados que son de días no laborables, mejor dicho, pero son de naturaleza compensable, como lo fue el 24 de diciembre, el 31 y el 3 de enero de este mes. Entonces, estos feriados, estos días no laborables, al ser compensables,
no significan un descuento en el esfuerzo máximo en el mes, porque se supone que el inspector, la carga va a tener que seguir haciéndola como si fuera un día normal, porque de una u otra manera va a tener que compensar. Entonces, si va a tener que compensar, pues el esfuerzo va a tener que ser el mismo, ¿sí? Entonces, estos días no laborables no significan resta, solamente los días feriados no laborables de naturaleza no compensable. Y el plazo de la orden no se consideró. Bien, para el modelo no afecta el plazo de la orden. El plazo de la orden más que todo va relacionado al tema de la razonabilidad de la fiscalización o el CII o la persona que asigne la orden otorga el plazo de acuerdo a que sea razonable, ¿sí? Pero para fines del modelo no afecta el plazo de la orden. Si se quiere determinar hasta qué nivel o si significativamente afecta el nivel del plazo en el desarrollo de la fiscalización, pues seguramente requerirá mayor análisis que para este fines del modelo temporal no se ha considerado. Seguramente para el definitivo también se va a hacer notar este tema del plazo, ¿sí? Repito, para este tema temporal el plazo de la orden no interviene, es muy aparte que va a estar en función de la razonabilidad de las materias y el tema de la orden de inspección. La siguiente pregunta, los tiempos de asistencia técnica y para los inspectores, ¿cuál es el tiempo de esfuerzo que tiene una orden conjunta con los inspectores auxiliares? Muy bien, hay dos preguntas aquí. La primera, los tiempos de asistencia técnica. Aquí debemos distinguir que hay dos, que las orientaciones es una cosa y las asistencias técnicas es otra cosa. Una orientación, como les dije, el modelo, dentro de las actividades que no están comprendidas como fiscalización, están también el tiempo que se dedican para las orientaciones. De acuerdo a las reuniones que se han tenido en el comité, y bueno, en el entendido también que INPA, la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, también forma parte del comité. Entonces, en las consultas que se le hicieron al equipo técnico, INPA señaló que cada inspector en las intendencias regionales se tiene programado que realicen 2 orientaciones en el mes. Entonces, es por eso que estas 2 orientaciones en el mes, su tiempo, ya se tiene incluido aquí en el modelo. Es decir, a un inspector se le asigna su carga según el modelo, pues y 2 órdenes de orientación. ¿Ya? Pero si se le asigna una tercera orden de orientación, ya ahí sí va a tener que incluirse como carga adicional para el modelo. Es decir, se ha hallado la equivalencia entre una orden de orientación y los puntos de esfuerzo y se incluyen en el modelo. Pero las órdenes de asistencia técnica son otro tipo de, son orientaciones como tal, sino asistencias técnicas que demandan más tiempo para su ejecución, con las directivas que se tienen. Entonces, actualmente, para fines del modelo temporal que se tiene, se viene implementando, cada orden de asistencia técnica se le ha dado un peso, un nivel de esfuerzo de 11.55. Entonces, cada orden de asistencia técnica que nos asignen, por ejemplo aquí, entonces, el peso de esa orden va a ser 11.54. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el tiempo de esfuerzo que tiene una orden conjunta con los inspectores auxiliares respecto con los inspectores de trabajo? Muy bien. Miren. Tengo una orden de inspección acá. Trabajadores conocidos. Va a ser de repente 15. RUC, cualquier RUC. Voy a proponer. Esa 2. Una gran empresa. Materia de repente hiper. La materia equipos de protección personal. El CII, la persona que va a asignar la orden, estima conveniente, dadas las características de la fiscalización, la empresa y todo, y los trabajadores comprendidos, que en esta orden va a ser necesario que participe el inspector de trabajo, pues seguramente porque hay una materia compleja como es hiper. ¿Sí? Pero esta orden la va a tener el inspector auxiliar de repente a cargo.
como se viene haciendo de repente en algunas intendencias en la práctica, de lo cual deberían ser el auxiliar como apoyo. Pero bueno, si la orden de inspección conlleva la incorporación de repente durante el procedimiento de un inspector de trabajo, de repente también, ese es otro punto, si se incorpora un inspector de trabajo, ¿qué va a pasar con el puntaje? Bien, entonces, ¿qué va a pasar? En principio, esta orden tiene un peso de 28.13. Entonces, se la voy a asignar al inspector, a la inspectora Xiomara, pero va a ser conjunta. Entonces, voy a asignarla con un inspector de trabajo, al inspector Durán, que es inspector de trabajo. Bien. Entonces, cuando selecciona el programador, se le habilita aquí la opción para elegir al otro inspector de apoyo, al inspector que va a estar incorporado a la orden. Muy bien. Pero ¿quién va a tener esta orden de inspección? La va a desarrollar la inspectora auxiliar. Ella va a ser la inspectora principal de la orden, ¿sí? Para fines del modelo, ojo. Tenemos bien claro que los inspectores auxiliares prestan funciones de colaboración y apoyo en el desarrollo de las inspecciones a competencia de los inspectores de trabajo. Bien, pero para fines del modelo, si la orden la desarrolla el inspector auxiliar, es el inspector quien tendría que llevar el puntaje del esfuerzo como principal, ¿sí? Y el inspector que va a estar incorporado va a ser el inspector de apoyo para fines del modelo, ojo. Entonces, ¿qué pasa cuando le asigno la orden? Acordarnos, miren, la orden tiene un puntaje de 28.13. Le asigno a la inspectora Mogollón, bien. La inspectora Mogollón, la orden, se le asigna el 100% de la orden, 28.13, ¿sí? Es la inspectora principal. Y si verifico acá al inspector de trabajo, su esfuerzo es de 7. ¿Qué ha pasado? Miren, es la orden 15. Entonces, verifico al inspector, también la orden 15, pero la participación de este inspector va a ser de apoyo para fines del modelo. Es decir, este inspector va a tener el 25% del valor de lo que vale la orden. Si la orden de la inspectora Xiomara es de 28, el 25%, la cuarta parte, va a llevar también el inspector de trabajo, en este caso. 7, que se le va a ir acumulando también a la orden, a su esfuerzo acumulado. Y esto es lo más lógico, pues. Si el inspector también participa en la orden, pues debería también contabilizarse el esfuerzo que dedica o el tiempo que dedica el inspector en la orden de inspección. Actualmente, por fines prácticos, para este tema del modelo temporal, este porcentaje es del 25%, ¿sí? Por cada inspector incorporado en la orden. Si hubieran 2 inspectores incorporados en la orden, independientemente del cargo, ojo, si hubieran 2 inspectores incorporados, el principal recibe el 100% y los de apoyo, pues van a recibir también cada uno el 25%. ¿Sí? Muy bien. La segunda, bueno, no se escucha bien. Se tiene en consideración los 15 días antes que no se debe entregar órdenes para el goce de 30 días. A ver, Johan, si me ayudas con esta pregunta. Ok, Kevin. Bueno, pues en referencia a este tema de los 15 días anteriores al periodo vacacional, recordemos que existe un memorando que no se cumple o que no se aplica en todas las intendencias, ¿no? Estos 15 días hacían referencia, bueno, se hacía referencia a estos 15 días para periodos vacacionales de 30 días, 7 días, si es que se iba a salir 15 días de vacaciones y así, ¿no? El memorando hace una especificación para 3 periodos diferentes de vacaciones. Sin embargo, como les indicaba, no se aplica en todas las intendencias. Lamentablemente, esto se ha estado aplicando a criterio del intendente de cada región. Algunos lo han estado aplicando, otros no. ¿Qué sucede? El modelo está basado en un cálculo de carga laboral en función a 11 meses, pues el
periodo vacacional es de un mes entero al año. Si bien es cierto el tema de que se nos entregue carga un día antes o 2 días antes de salir de vacaciones es totalmente inválido y realmente no permite que se ejecute la actuación inspectiva como se debe en todo caso, el acuerdo al que se llegó dentro del comité y dentro de los últimos criterios que se adoptó es que el inspector podía pedir de forma anticipada a salir de vacaciones que se le entregue la carga correspondiente a ese mes completo. Es decir, 30 días antes de salir de vacaciones, el inspector podía pedir que se le entregue toda la carga mensual. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar toda su carga en esos 30 días antes de salir de vacaciones y salir sin pendientes. Otra de las propuestas fue que al terminar las vacaciones se le entregue la carga de esos 15 días que no se va a entregar órdenes. Otra propuesta fue que esos 15 días antes de salir de vacaciones, en los que no se va a entregar carga, se prorratee entre un mes antes y un mes después. Esas son las propuestas que teníamos pendientes y las que se conversaron dentro del comité técnico, ¿sí? Recordar también que otra de las propuestas es que tenía que programarse la entrega de órdenes de inspección y que era pues totalmente un mal uso del sistema entregar órdenes en cualquier momento, ¿no? Debe haber un día exacto, preciso para que los inspectores puedan programarse. Todos estos temas, se entiende, ya los vamos a acordar en la siguiente reunión de comité, que esperamos sea pronto, y poder ya terminar de establecer estos criterios para la aplicación del modelo. Si bien es cierto, esto se ha estado trabajando como comité de carga, también lo ha estado trabajando el comité de relaciones laborales, en el cual también se hace referencia a que se debe respetar estos 15 días sin entrega de carga, lo cual no quiere decir que no se deba realizar el esfuerzo por esos 15 días. Solamente es una entrega anticipada de carga, entrega posterior o entrega prorrateada. No quiere decir que estos 15 días no nos van a asignar algún tipo de esfuerzo. Eso básicamente, Kevin. Gracias. Perfecto. Bien. La siguiente pregunta. ¿Se está considerando el tiempo para realizar el informe o acta? Sí, efectivamente. Cuando el equipo de expertos que realizó o determinó los tiempos de las actividades que ejecutan los inspectores, una de ellas era la elaboración del informe o acta. Entonces, ahí se determinó cuánto en promedio se demora un informe y cuánto en promedio se demora un acta. De acuerdo a los porcentajes, cuántos expedientes, de acuerdo a un histórico, terminan en acta y cuántos terminan en informe, es que se usa un promedio ponderado para representar el valor del tiempo de duración, de elaboración de un informe o un acta. ¿Sí? Muy bien, sí está incorporado. ¿Cuándo se aplicará en Lima? Muy bien, buena pregunta. Al inicio, porque más o menos en octubre es que se aprobó en el comité digamos, el modelo temporal para asignación de la carga. En noviembre es que se inició la implementación gradual de este modelo, la distribución del aplicativo, el desarrollo del aplicativo, y primero se inició con 4 intendencias regionales, luego se fueron incorporando más intendencias para finalmente llegar a abarcar casi a nivel nacional todas las intendencias. ¿Esto por qué se hizo de esa manera? Pues como todos sabemos, cuando se va a, digamos, a poner en práctica un nuevo modelo o una nueva forma, un instrumento para poder, en este caso, asignar la carga, es que siempre hay ajustes
o particularidades o situaciones que se nos pueden presentar, inclusive errores que podrían suceder en el uso de los aplicativos, en este caso del aplicativo macro, de la macro en Excel. Es así que se inició con un grupo de intendencias. Estas intendencias activamente participaban y retroalimentaban de manera semanal el uso del modelo que hacían, reportaban en las reuniones que se tenían los errores que se iban presentando, las 4, luego al final de mes también. Bueno, en su mayoría reportaban, pero sí hubieron algunas que no enviaban la información o su participación no era tan activa. Pero de manera general, este periodo de noviembre sirvió para eso, para poder el aplicativo solucionar todos los errores y considerar todas las particularidades, establecer criterios para poder hacer frente a las situaciones que se podían presentar. En última instancia quedó la Intendencia de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Para la selección de estas intendencias se fue haciendo de acuerdo a las características de las mismas. Lima Metropolitana tiene la particularidad, en principio, de que la cantidad de inspectores son, digamos, mucho mayor que a nivel de las intendencias regionales, y además lo más importante, o lo que más influye en el modelo, en el aplicativo más que todo, es que en Lima la asignación de órdenes no está a cargo de un solo programador de manera simultánea, sino que en Lima hay varios programadores. Como nos explicaron pues en ese entonces, la CIAI de Lima, en alguna reunión que se tuvo con los programadores también de Lima Metropolitana, nos explicaron el esquema de trabajo, cómo lo hace Lima, para poder entender y poder adaptar al aplicativo a esas particularidades. Es así que desde ese entonces, en diciembre, se había venido trabajando, o se trabajó diciembre y parte de enero, en el aplicativo para adecuarlo a la realidad de Lima. Es decir, ya ahora Lima no podría llevar un control, digamos, único de registro de órdenes, sino el registro tenía que hacer de manera enlazada o vinculada en la red más que todo, y por eso es que se ha trabajado en base a las hojas de cálculo pues, en Google Drive, y de esta manera se adecuó el aplicativo para que pueda ser usado simultáneamente por varios programadores y poder que sigan realizando la asignación como lo venían haciendo. Es así que ya se terminó junto con Johan el aplicativo para poder implementarse en Lima Metropolitana. Estamos a la espera pues de que se reúna el comité para poder implementarlo. Pues como ustedes sabrán, pasó todo esto de los cambios que han habido en algunas autoridades de la intendencia que participaban también del comité de carga. Entonces, quizás por eso se detuvo se ha detenido en un momento, pero también por el tema de la particularidad de Lima. Pero ya está implementado y debería implementarse ya en estos días. Debería verse las reuniones por parte de los sindicatos, entiendo, para poder elaborar o poder finalizar la implementación de Lima Metropolitana. ¿Sí? O sea, se ha venido trabajando igual por parte nuestra con Johan, a pesar, bueno, de que habían estos cambios en las autoridades, igual teníamos la función de poder desarrollar el aplicativo y adecuarlo a Lima Metropolitana. Pero ahora ya se tiene. He estado más a la espera para que se ordene la aplicación en ILM. La siguiente pregunta, ¿las metas programadas tendrán alguna influencia con la asignación de órdenes de inspección o determinación de esfuerzo? Muy buena pregunta. Cuando se tenían las reuniones, que en estas reuniones participaba la INI, la INSI y recursos humanos también, se hablaba también del tema del efecto que iba a suponer el modelo de carga respecto a la programación de las metas. Entonces, si no me equivoco, no sé si en noviembre o en diciembre se ha tenido esta reunión para la elaboración del país, creo, y en el cual se han establecido las metas
considerando la aplicación del nuevo modelo de distribución de la carga. Hemos entendido que las metas que se han programado para este año incorporan el efecto que tiene la implementación del modelo para asignación de carga de trabajo. Es decir, hay una influencia en las metas respecto a al modelo en sí. El modelo influye en las metas programadas. Siguiente pregunta. ¿Y las denuncias con reserva de identidad? Bien, como lo establecí al inicio, esto influye más que todo en la variable trabajadores comprendidos. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos cuántos trabajadores va a comprender la orden. Muchos, cuando hacemos las fiscalizaciones, no podemos pedir información, no debemos pedir información sobre el denunciante, porque es el que ha solicitado inclusive la reserva. Entonces, en el entendido de que la fiscalización se hace por un grupo de trabajadores que incluye seguramente definitivamente al denunciante, la orden no se hace solamente por el denunciante, va a tener que hacerse por todo este grupo de trabajadores. Entonces, es así que se tiene consensuado que en el caso de denuncias con reserva de identidad, así como operativos que no se tienen los trabajadores comprendidos, con antelación, se considere como trabajadores desconocidos, así como les mostré en el aplicativo. Y ya el sistema jala de la base de la planilla electrónica de la SUNAT las declaraciones pues de la empresa. La siguiente dice, sería bueno que tengamos la aplicación a fin de verificar de manera personal nuestro esfuerzo del mes para llevar nuestro control. Bien. Sí, sería importante que se tenga la aplicación. Junto con Johan, hemos venido a la par también desarrollando el aplicativo, este que tenemos acá, que les hemos mostrado hoy día, que si bien ahorita como está tal cual, está enfocado al programador. Permite ver cada inspector que tiene la intendencia y, en fin, todos los datos que necesita el programador para asignar la orden. Venimos trabajando con Johan la versión del aplicativo más simplificada para que los inspectores, bueno, tengan esta herramienta y ellos mismos poder también llevar un control, como lo señala aquí César. Sí, seguramente ya se les compartirá cuando lo tengamos culminado, este aplicativo, a cada uno de ustedes por parte del sindicato. Y como inspectores podemos saber cuánto esfuerzo tienen las órdenes que nos van asignando a llevar un control. Bueno, va relacionado, Cecilia, con la pregunta de César. Sí, definitivamente hay forma de llevarlo, ya sea manual, como lo he explicado, de forma manual, por cada orden, según las variables, o de forma automática, pues, con el aplicativo que estamos elaborando terminándolo para distribuir. José Hurtado. El programador de las órdenes tendrá el manejo del app, el inspector podrá verlo en línea o el inspector de manera independiente maneja el app. Eso pregunto para ver posibles errores materiales. Muy bien. Cuando se dio la implementación del modelo, se capacitó a cada programador según pues grupos de intendencias regionales. Entonces se les capacitó en el uso del aplicativo. Pues hubieron varios días que tenían la capacitación general, capacitación por cada intendencia, grupos de intendencia, luego una especie de retroalimentación donde cada programador nos hacía llegar sus inquietudes, su uso que le venía haciendo al aplicativo, algunas dudas que hubieron también y criterios que deberían seguir para poder asignar las órdenes. Entonces, en el manejo del aplicativo, los programadores a estas alturas ya deben ser diestros en su uso. Ahora, ¿el inspector podrá verlo en línea? Ahorita, no. Dado que el aplicativo funciona, al menos en regiones, de manera local, es decir, solamente lo tiene el programador en su computadora. Si el programador quiere compartirlo a otra persona que va a llevar el registro de órdenes, tiene que copiar el archivo y dárselo a la otra persona que va a programar. Y de esta manera. Pero no funciona online, al menos el aplicativo en región. ¿El inspector podrá verlo en línea? Pues definitivamente no. Al menos ahora, como está tal cual el diseño, no podrá verlo.
inspector de manera independiente maneja el LAC, sí debería manejar el LAC, que justamente es lo que le estaba diciendo en la pregunta anterior. Cada inspector podría manejar el aplicativo para poder llevar su carga. ¿Sí? Errores materiales al momento de programar, definitivamente hay errores siempre. Inclusive, todos estos errores se fueron solucionando en cada reunión que se tenía con las intendencias. Por ejemplo, hubo un grupo, al grupo final, sacaron nuevos errores, entonces se tenía que socializar o compartir a los nuevos, a los primeros grupos que se capacitó, inclusive también los primeros grupos con el uso del aplicativo encontraron algunos, más que errores, particularidades o situaciones en el uso del modelo. Entonces, todo esto se retroalimentó a todos los grupos de las intendencias, e inclusive actualmente hasta la fecha, tal cual como se lo venimos haciendo en el comité y en el subcomité técnico, se acordó pues que mi persona junto con Johan podamos dar asistencia a las intendencias en caso se presentaran algún error o alguna situación en el uso del modelo. Entonces, las intendencias regionales nos llaman y nos reportan su particularidad, qué sucede en su intendencia, y le damos la asistencia técnica debida. Todos los errores se solucionan y a los intendencias regionales se actualiza el aplicativo en caso de encontrar un error pues, mayor de código o circunstancia tal cual. Pero tal cual ahora, el modelo viene funcionando con normalidad y ya depende pues de la persona que lo use. Sí sería bueno que los inspectores también tengan para poder hacer la fiscalización adecuada y pues que la carga que se les está asignando sea la que debería ser tal cual el objeto del desarrollo del modelo. Xiomara nos pregunta por aquí, Xiomara, ¿qué tal, Xiomara? Licencia por lactancia. Muy bien. ¿Se tiene considerado? Sí, se tiene considerado. Y justamente quería hacer la prueba acá. Miren, cada programador, cuando va a iniciar el mes, o desde que se les dio el aplicativo, ellos tenían la posibilidad de incorporar desde ya los días no efectivos, como vacaciones, licencias, todo tipo de licencias, para que el sistema internamente calcule el esfuerzo máximo que tiene cada inspector. Por ejemplo, aquí me he colocado a mí que en el mes de enero voy a tener 15 días de vacaciones, ¿sí? Para el ejemplo. Voy a colocar también, en este caso, a la inspectora Xiomara, que dijo de la lactancia. Vamos a colocar también lactancia, vamos a ponerle desde el 31 de marzo del 2021 al 31 de marzo del 2022. ¿Sí? Del 1 de abril, perdón. Del 2021. Bien, lactancia. Ahora, aquí el programador lo que hace es, pues, definir, pues, cuántas horas por día es la lactancia. Sabemos que en casos normales es 1 hora al día que tiene la madre trabajadora de gozar el derecho a la hora de lactancia, ¿no? En el caso de vacaciones, pues aquí no pone nada, lo deja en blanco, o pone 8 horas porque se entiende que son 8 horas. En caso hubiera alguna licencia, por ejemplo, licencia como se debe haber, inclusive permiso que sea por horas, licencias sindicales, licencias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, también se colocan aquí las horas, en caso sean por horas en los días, o si son días completos, se deja en blanco, se coloca 8. Bueno, en este caso, lactancia, 1 hora por día durante todo este periodo. La agregamos, ¿sí? Listo. Ya tenemos acá. Y hasta acá su lactancia. Bien. Presionamos aquí para que recalcule el modelo y miren lo que va a suceder. Cuando abrimos el aplicativo, el esfuerzo máximo no va a ser igual para todos los inspectores. En el caso de la inspectora, bueno, Natalie y de Nilsson, su esfuerzo es de 220.64 en el mes de enero. Y en cambio, en el caso de Xiomara y Kevin, el esfuerzo máximo va a ser distinto a 220, va a ser menor. ¿Por qué? En el caso de Kevin, va a haber días de vacaciones que tenían registrado en ese mes. Por ejemplo,
tenía desde el 1 de enero al 15 de enero del 2022. Esto supone una reducción en el esfuerzo máximo, porque estos 15 días de vacaciones va a contener días hábiles que se supone que eran efectivos. Pero ahora, como son vacaciones, son días no efectivos, van a tener que ser descontados del esfuerzo máximo. Por eso es que en el mes de enero, solamente el esfuerzo máximo al que debo llegar sería 116. En el caso de Xiomara, como tiene una hora de lactancia, también se le debe restar en el esfuerzo máximo para que de esta manera se les reste la cantidad de órdenes que debe recibir al mes. Es así que en el mes de enero, pues, solamente el esfuerzo máximo al que debe llegar ella va a ser de 193.23. ¿Sí? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo se valoran la acumulación de denuncias en una orden de inspección? Muy bueno, muy bien. Al igual que la acumulación de materias o la ampliación de materias, también el tema de la acumulación de denuncias es una situación también que se da en el procedimiento instructivo. Pero para este fines del modelo temporal no considera todavía esta acumulación de denuncias. No está, digamos, todavía acordado cómo es las situaciones ahí. Se tiene entendido que esto se va a tratar en el en el desarrollo del modelo definitivo, al igual que la ampliación de materias. Sabemos, pues, que la acumulación de denuncias supone que voy a tener que hacer nuevos requerimientos de información porque me están acumulando de repente a un nuevo trabajador que voy a pedir de repente por periodos, que la información que pedí anteriormente no contenía a este nuevo trabajador. Entonces, acordarnos que de acuerdo a la directiva, la acumulación de denuncias es según las mismas materias y según los mismos periodos a fiscalizar. Entonces, en este supuesto, según la directiva, sí conlleva la acumulación de la denuncia. ¿Sí? Como les digo, sí supone un esfuerzo mayor al cuando la orden salió inicialmente, porque voy a tener que hacer más actividades, más requerimientos. De repente el análisis de información va a ser distinto, también va a ser más análisis de información, y todas las actividades se van a duplicar o dependiendo cómo esté llevando el expediente. ¿Sí? Pero para fines ahora del modelo, como se trabaja en base a promedios, de una u otra forma compensa con aquellas situaciones que son, más bien restan esfuerzo al procedimiento. Pero no, ahorita no está valorado de manera explícita el tema de la acumulación de denuncias. Jonathan nos dice, hola, una consulta respecto al esfuerzo máximo. En el tema de vacaciones, antes de tomarlas, ¿se emitirán órdenes al inspector de manera previa? No emisión de órdenes antes de salir de vacaciones. Bien, va relacionado con la respuesta que dio a mi compañero Johan. Efectivamente, tendría que haber una especie de consideración al entregar las órdenes cuando voy a salir de vacaciones. Pues si yo voy a salir de vacaciones 30 días, resulta ilógico que la CIAI me pueda asignar órdenes días antes de ese periodo vacacional, porque ¿qué va a significar? Que yo no voy a poder hacer la orden de inspección, porque el plazo va a estar afectado por mis vacaciones, o inclusive si son 15 días, 10 días, 7 días, de repente el plazo va a verse afectado por la asignación de estas órdenes previamente o días antes de mi salida de vacaciones. Pues como dijo Johan, lo que se tiene ahorita previsto son 3 opciones, es entregar las órdenes de manera muy anticipada, de acuerdo al plazo de la orden, para poder ejecutarlas adecuadamente, y en ese plazo de duración de la orden, pues no me deberían dar órdenes, porque ya no podría ejecutarlas. Igual, pues las vacaciones no me van a dar órdenes, o si no, las otras opciones son darlas después, como dijo, o darlas de manera prorrateada, ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos entendido que esas vacaciones son días no efectivos. Y si yo tengo 15 días en el mes no efectivos, pues voy a tener 15 días naturales que sí van a haber días efectivos. Y en esos días sí efectivos, hay un porcentaje de manera proporcional esfuerzo que debería tener que trabajar. Ese esfuerzo proporcional es el que tiene que asignarse órdenes por ese esfuerzo. Y ya sea antes, ya sea después o de manera prorrateada.
O inclusive había la posibilidad de darlo órdenes de corta duración, como es el caso de verificaciones de despido o órdenes que son de rápida tramitación por su plazo. Son 4 días, 6 días, 8 días, dependiendo. Estas materias, pues, que son del tipo 0. ¿Sí? Pero de ahí órdenes que son de 20 días, 30 días inclusive, no podría, pues, asignársele cuando voy de vacaciones. La pregunta es, ¿en cada orden se debería consignar el peso del expediente? Muy bien. Debería asignársele, al menos en el correo electrónico, cuando se asigna la orden, o se le entrega al inspector la orden por correo, debería mandarse ahí cuánto es el valor para que el inspector lleve, digamos, un control de la carga y del esfuerzo. Entonces, esto todavía no se está haciendo, no se le está consignando, inclusive en el propio PDF de la orden que se genera en el SIC, no sale, pues, como la orden se genera en el SIC y el SIC no tiene implementado este sistema, en un futuro quizás tal vez, pero actualmente no hay forma de que en la orden de inspección salga el valor del esfuerzo, ¿sí? Pero sí hay forma, y podría darse, que cuando se entrega la orden, al menos se mande un correo asignando el reporte de la orden. Inclusive, en el desarrollo del aplicativo consideramos una opción. Aquí, si ven el aplicativo, hay una forma que dice reporte de carga actual, que cuando asigno una orden, me sale un valor. Por ejemplo, si yo asigno este despido al inspector Kevin, entonces el despido tiene esfuerzo 6.5. Si yo asigno, me sale el reporte, me sale el esfuerzo de la orden 6.5, el esfuerzo actual del mes 51.12, que es el acumulado, considerando esa orden, el esfuerzo máximo en el mes que yo podría hacer, 116, y el esfuerzo restante en el mes, lo que me queda para poder completar mi esfuerzo máximo, 65.1. Entonces, se tiene en la herramienta incorporado este reporte para que pueda ser copiado y pegado al correo electrónico. Pero aún todavía no se viene aplicando, no se tiene todavía su uso de este reporte en la asignación o en el correo electrónico. Pero ya de manera funcional sí hay una partecita para que pueda ser usado. Bien, ya no hay más preguntas. No sé si habrán preguntas de manera oral por el micrófono que puedan hacer. Hay una. José Moscoso dice, ¿qué acciones corresponden en caso se acceda al esfuerzo en la asignación de orden de inspección? Muy bien. Justamente hay un tema aquí en particular. Sabemos que tenemos establecido que el límite máximo es 220.64. Todo inspector únicamente debería ser hasta ese puntaje máximo. Pero va a pasar algunos casos que de cierta manera son entendibles. ¿Cómo así? Por ejemplo, estoy en la última semana del mes y hay inspectores o tengo a los inspectores que ya ocuparon su esfuerzo disponible. Entonces ya a ninguno le queda esfuerzo disponible. Pero me ha llegado a mi intendencia regional una orden de inmediata tramitación. Por ejemplo, una verificación de despido o un accidente mortal. Entonces, ¿qué debe pasar aquí? Frente a este caso, si yo a mis inspectores ya les entregué su carga del mes, pues en principio aquí tendría que haber una situación que debería seguir el siguiente procedimiento, que se tiene acordado. El retén, si ya alcanzó el retén su esfuerzo máximo, el retén tendría que asumir, pues de acuerdo a su función, estas órdenes que están llegando de manera adicional. Pero, ¿cómo así? Si ya alcanzó su esfuerzo máximo. Pues, como son temas excepcionales y pues entendemos nosotros bien la necesidad del servicio que sugiere, pues son órdenes de inmediata tramitación. Entonces, sí o sí van a tener que ejecutarse en el mes respectivo. Entonces, son situaciones que demandan un sobreesfuerzo. ¿Y qué significa esto? ¿Que no van a ser registrados? De ninguna manera. Este sobreesfuerzo sí va a tener que ser registrado. ¿Pero dónde? Va a tener que ser registrado a cuenta del mes siguiente. Es decir, el programador elige
ya no el mes de enero, porque ya los inspectores alcanzaron su esfuerzo máximo, sino elige el mes siguiente, en febrero. Y en el mes de febrero, por ejemplo, todos los inspectores están en 0. Entonces, de esta manera elige al retén que está encargado de llevar estos casos y le asigna la orden, pues, a cuenta del mes siguiente. ¿Sí? Esta es la solución que se tiene ahorita en caso de que ya todos los inspectores ocuparon su esfuerzo y haya un exceso que deba ser tramitado sí o sí. Pero ojo, solo aquellas órdenes de inspección son de inmediata tramitación. Porque hay órdenes que no, pues que son operativos o que incluso no revisten la necesidad de que se hagan inmediatamente. Entonces, estas, de acuerdo a la programación y a la gestión que tiene cada intendencia, pues tendrían que ser asignadas en el mes siguiente, porque no podría darle a un inspector más órdenes que las que en el mes puede hacer. Porque, ojo, todo este análisis que se ha hecho del esfuerzo máximo obedece a un tema de la capacidad que puede hacer un inspector de acuerdo a las horas que puede hacer como máximo. No es posible que se le entregue más carga de lo que normalmente podría avanzar el inspector, porque si no, esto deviene pues en el problema que se ha venido presentando a lo largo de los años, que los inspectores hacen más carga de la que deberían hacer, la carga no es la razonable y al final impacta esto pues, en el desarrollo de los expedientes y pues también de manera importante en nuestra propia salud. Entonces, no es posible que se den estos sobreesfuerzos innecesarios. Solamente son temas excepcionales. Ok, Kevin. Hay una preguntita ahí en el sentido de que si hay algún documento que registre los acuerdos del comité de la carga, ¿no? Claro. Sí, todo el Para comité trabaja en función de acuerdos. Entonces, todo este modelo se implementó y se tiene el acuerdo llevado en acta. Entonces, hay un acta que da la aprobación del modelo y la implementación. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta verbal, si no damos por terminada la reunión. Ok, listo. En todo caso, agradecerte Kevin, tu tiempo, tu disposición a colaborar con todos nosotros los inspectores. Y esta capacitación la estamos grabando, lo vamos a difundir con tu autorización para que los demás inspectores que no pudieron participar la tengan en cuenta. Y también a Johan agradecerle su participación, su apoyo también. Y listo. Así que damos por terminada esta reunión. Muchas gracias, Kevin. okay, igual, muchas gracias. Gracias. Gracias, Omar. Hasta luego, chicos. Cuídense. Ya, gracias, Johan. Gracias, hasta luego.